Ya estamos otra vez aquí. Recordaréis que el último vídeo fue a propósito de lo que denominamos sextante de fortuna. Hoy os pongo un link con el enlace al último vídeo para que lo podáis repasar los que no entrasteis entonces. Ahora damos un paso más y por eso se llama sextante de bolsillo, porque solo tenemos un ángulo de los cristales. Lo que pasa es que ese ángulo de dos cristales, que lo tenemos aquí, nosotros le damos una opción de que sea móvil a voluntad nuestra. Pero claro, nosotros al moverlo, cerrarlo y abrirlo, estamos haciendo como un sextante, no, porque nosotros lo moveremos y lo pondremos en posturas fijas, predeterminadas. Y nosotros previamente tabularemos lo mismo que hicimos en el vídeo anterior, el ángulo exacto de esa apertura para cada una de esas angulaciones predeterminadas que tenemos ya previstas en nuestro sextante de bolsillo. Lo vamos a ver enseguida. Eso tiene dos cuestiones fundamentales en las que vamos a entrar sin más preámbulo. Una es cómo fabricamos los dos cristales para que con una bisagra, ahora lo veremos, podamos moverlos a voluntad. Y la segunda es cómo podemos ponerlo en por lo menos una docena de posiciones, más o menos, que sean repetibles siempre que nosotros queramos a voluntad y que reproduzcan el ángulo siempre el mismo en cada una de ellas, con un error menor de 1 minuto de arco, porque si no será un desastre. Eso es lo que vamos a ver. Primero, cómo montamos los cristales para que tengan juego de bisagra, y segundo, cómo conseguimos reproducir cada una de las posturas para que exactamente siempre, por muchas veces que las cambiemos y las volvamos a poner, reproduzcan el mismo ángulo. Entonces nosotros estaremos en condiciones de poner este ángulo y tomar una altura al sol. Si vemos que el sol está más alto, lo pondremos así y tomaremos la altura al sol. Y entonces, pero siempre que nosotros lo fijemos, como si fuera una carraca, clac, 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 que ese clac, clac se pueda reproducir siempre sin que haya un error mayor de 1 minuto de arco. Si es de 2 o 3 décimas, mejor aún, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues vamos ya al primer punto. ¿Cómo fijamos los cristalitos para conseguir que giren, que se abran y se cierren? Para empezar diremos que los cristalitos que a mí me gustan son estos, que tienen 2 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo y tienen 2 milímetros de grosor, transparentes y sin más problemas. Lo importante es que el cristalero nos los haga de forma que si los cogemos con los dedos tanto por su anchura como por su longitud y apretamos, veamos que están perfectamente bien cortados. Eso es bastante importante. Hemos dicho que tiene 2 milímetros cada uno. Por lo tanto, si los juntamos los dos, vamos a tener que soportar una anchura de unos 4 milímetros. En las tiendas de ferretería, no en todas, pero en algunas sí, y sobre todo en las tiendas de modelismo naval y de modelismo de maquetas, etcétera, tienen unas bisagritas, unas bisagras pequeñas, que son unas bisagras, aquí en esta esquina para que se vea, simples, que tienen, esto es importante, cuatro divisiones aquí, de forma que hay 2 para una hoja de la bisagra y otras 2 para la otra, porque hay otras que son solo de 3. Es mejor que tenga 4, 2 para cada hoja, porque así le dan más estabilidad cuando se abre y se cierra. Tienen todas aquí sus correspondientes agujeritos, 2 o 3 agujeritos, para poner las bisagras en la puerta de la maderita, y tienen aproximadamente 2 centímetros, que es lo que nosotros necesitamos para nuestra anchura, la anchura de
nuestros cristalitos. Entonces, tienen aquí una bolita y ahí lleva el eje de giro. Bien, si nosotros hemos visto que tenemos 2 milímetros aquí, que va a ser el grosor de un cristal y 2 milímetros aproximadamente en el otro lado, aquí, pues nosotros suelen ser de latón, en esa bisagrita marcamos esto aquí, como podamos lo adelgazamos un poquito con una lima recta o algo así, y le damos un poco más de 2 milímetros a cada lado, puede ser que coincida con los agujeritos o no, de forma y manera que luego, puesto esto con unos alicates bien planos y bien lo que tengamos por casa, podemos hacer una doblez por aquí y por aquí, y por aquí y por aquí, por estas dos líneas. Con lo cual, esto, si lo vemos de perfil, lo convertimos en esto, visto a mayor escala. Aquí viene el eje, esta es la zona de la doblez y esta es la zona de la doblez. Aquí habrán un poco más de 2 milímetros, aquí un poco más de 2 milímetros. ¿Con qué objeto? Con que luego cuando pongamos aquí los cristales, que irán juntos aquí, los dos, y vendrán por aquí. Aquí vendrá pegamento, un poquito aquí abajo, un poquito aquí abajo. Y cuando de este giro, de este centro, abramos los cristales, entonces veremos que se produce pues lo que todos estamos imaginando, ¿no? Esto vendrá así. Esto vendrá así, no lo pongo muy largo para que se lo podamos ver. Aquí vendrá la bisagra, así, así. Esto vendrá aquí. Aquí vendrá la bisagra. Y aquí vendrá la otra parte, con el otro cristalito aquí, ¿de acuerdo? A ver si no me lío y sale bien a la primera, porque si no sé que habrá cachondeo. Aquí vendrá la parte vertical de la bisagra que hemos doblado. Esta será la que se verá por transparencia en el otro lado, dobladita también. Y aquí vendrá una parte vertical y los dos cristales estarán aquí, de forma que sobre el giro de la bisagra, que tendrá estas partes verticales adosadas a los cristales, esto podrá abrirse. Y entonces tendremos un cristal aquí, otro cristal aquí y aquí en medio la bisagra. No nos importa que al abrirse se separe un poco más, se separe un poco menos, porque luego, sea el ángulo que sea, lo vamos a tabular nosotros para cada una de las posturas estándar que vamos a conseguir. O sea que no vamos a tener ningún problema con eso, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Cómo conseguimos unir la bisagrita doblada con las partes para que adapte bien al cristal? Pues con el pegamento que a mí más me gusta es resina epoxi. Es transparente, se mezcla parte A y parte B y queda como una melaza que no corre y que se adhiere donde se pone para que no moje todo lo que no nos interesa. Entonces lo que tenemos que hacer, cuando tenemos ya la resina preparada, antes de prepararla, cogemos los cristalitos, imaginemos que son estos, los juntamos los dos, cogemos una porción pequeñita de cinta de carrocero, que lo bueno que tiene es que aunque luego, cuando la despeguemos no deja nada de pegamento. Ponemos los dos cristales así como vemos juntitos, que lo vemos muy bien, que no hay espacio en medio. Ponemos esto justo en medio, que estén bien lateralizados, que estén bien montados. Hacemos uno
y hacemos otro. Entonces ya tenemos esto aquí y tenemos los dos cristales bien superpuestos y tenemos la parte opuesta a la de cinta de carrocero, que es la que vendrá aquí, donde vendrá la bisagrita doblada que se pegará aquí. Previamente abrimos un poquito aquí y aquí depositamos una gotita de aceite de motor, y así al apretar solo por la parte interna de los cristales impedirá que la resina epoxi se meta entre los cristales. En el mismo momento, si esto es la bisagra que tenemos doblada, ponemos un poquito de aceite o de vaselina en lo que es la bisagra propiamente dicha para que ahí no se meta la resina epoxi. Cuando ya hemos hecho el batido, ponemos un poquito de resina epoxi con un palillo aquí, en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Así. Esto lo tenemos en posición plana, pero como esto forma 90 grados, está en disposición de que entre los cristalitos, y entonces el cristalito lo cogemos así, por arriba lo tenemos igualado, es muy difícil que se mueva, porque lo tenemos, y entonces yo me he imaginado, yo no lo he hecho, pero si alguien tiene una piedrecita o una lija apropiada y antes lija un poquito esta zona exterior de un cristalito y la zona exterior del otro para ranurarla un poquito y que tenga más agarre, pues mejor. Entonces ponemos un poquito con un palillo, un poquito de resina epoxi por aquí y otro poquito por aquí, muy poquito para que se junte con esta, y entonces la ponemos en vertical, Aquí lo estoy haciendo así, pero lo ideal sería que esto estuviera vertical, horizontal, y esto entrara aquí encima, así, pero así vertical, y lo dejamos ahí, lo mantenemos, si es posible con las manos mejor, no hay ningún problema, se junta todo y se adhiere la bisagrita a los cristales. Es conveniente, como tiene un fraguado rápido y a los 10 minutos ya empieza a endurecer, a mí me gusta tenerlo 24 horas sin tocar, pero en este caso es conveniente a la media hora, que ya tiene suficiente consistencia para que no haya cambios de posición, a la media hora lo quitamos todo el conjunto, cortamos la cinta de carrocero por aquí para poder abrir un poco, entonces metemos aquí una cuchillita y ya abrimos, vamos a quitarla ahora para que veamos lo que queremos hacer. A ver si puedo, es que me acabo de lastimar el dedo. A ver si puedo. Quitamos esto ya está empotrado en la bisagrita, y entonces forzamos, por si se hubiera metido un poquito en la bisagra o eso, forzamos un poquito, vemos que se abre todo el conjunto, lo volvemos a cerrar un poquitín, vemos que aquello no tiene ningún problema, lo volvemos a cerrar, entonces ya lo ponemos con cuidadito del lado para que no tenga presiones y lo dejamos quieto hasta el día siguiente, 24 horas. Con eso tendremos ya el primer problema resuelto. El primer punto que habíamos dicho, porque aquí problema no hay ninguno. Ya tendremos una bisagra que lleva unitaria los dos cristales, perdón que no se ve, estaba en un lado y no se veía, que lleva los dos cristales y que tiene ángulo libre, es decir, movimiento libre. Ahora tendremos que hacer una cajita, que ahora la veremos enseguida, y a la cajita le pegaremos uno de los dos cristales en posición vertical, en la parte de delante con una abertura que le haremos. Ese irá fijo y será el posterior el que haga el movimiento hacia atrás. Estará abierto por arriba para que los rayos del sol puedan dar en los cristales, y será la de atrás la que se moverá, y sobre la que nosotros tendremos control para ver si lo abrimos
hasta 45 grados será suficiente, porque a partir de ahí los ángulos que marca son dobles y eso nos marcaría ya el Sol en el cenit, o sea, 90 grados de altura del Sol, y con 45 grados sería suficiente ya para meter aquí 12 posiciones, 14, las que seamos capaces de fabricar, ahora veremos cómo, para predecir cómo lo vamos a tabular cada una de esas posiciones y cómo van a ser siempre las mismas. Siempre que pongamos una posición, se repetirá el mismo ángulo. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos en el último tramo. Ánimo, que queda poco. Esto será el apreciado sextante de bolsillo. Aquí pone sextati porque a mí tati me llaman en muchos sitios y sextante y tati, pues la mezcla estaba clara, ¿no? Realmente me arrepiento un poco porque si tenéis en cuenta que he estado mucho tiempo en la playa, a la orilla del mar, mirando el horizonte para situar el Sol y tabular todos los puntos, todas las posibilidades que tiene este ángulo, y la gente miraba, pues había algunos que veían sextati y pensaban pues más en sex que en tati, ¿no? Y me veían la edad, pues este es un viejo verde, pero bueno, dejemos eso. Tenemos dos partes, la parte de popa, que es esta, por donde miramos, y la parte de proa, que es esta, por donde miramos al horizonte. Aquí está el núcleo principal, pero esto lo vamos a dejar para ahora luego. Por la parte de popa no tiene ninguna gracia, no tiene ningún secreto. Hay un cristalito que no tiene ninguna función más que evitar que entre ahí polvo o porquería, y que es por donde vamos nosotros a mirar para ver la parte del fondo y ver el horizonte donde se va a reflejar el astro, ¿no? La suerte que tenemos con esto es que si cogemos de una gafa de sol y le quitamos un poco de lente y la ponemos aquí, pues tenemos esto, un filtro, y nos evitamos llevar gafas de sol si hay mucha luminosidad en el horizonte, porque la altura es muy alta y es muy bueno. Por lo demás, no hay ningún secreto en esta parte de aquí. Obviamente veis que la forma del rectángulo semeja la forma del cristalito, 4 de alto por 2 de ancho. Esto tiene más para que el cristalito pueda girar. Ahora lo veremos. La otra parte, que es la parte del objetivo, digamos, o la proa de nuestro sextante de bolsillo, tiene... Lo más importante es que aquí va situado los dos cristalitos con la bisagra en la parte inferior. Aquí se ve en una foto que os voy a poner la parte inferior, la bisagra de la parte inferior y los dos cristalitos abiertos cierto número de grados para que veáis en el fondo la bisagra. Esa bisagra es la que permite la movilidad, que ahora veremos, pero de los dos cristales, uno, que es ahora el anterior, va pegado al marco de la pared anterior de la cajita, y ese es inmóvil. Será el otro el que se moverá hacia atrás o hacia adelante siguiendo una curva que se tendrá su eje teóricamente aquí en el eje de la bisagra. Entonces nosotros con un compás trazamos una curva que sea más corta de 4 centímetros para que siempre esté más baja de la longitud de estos cristales, ahora veréis por qué, y entonces ahí, a nuestro albedrío, unas separaciones más o menos de 1 milímetro, lo que nos permita que el contrachapado no se nos junten los agujeritos, vamos haciendo agujeritos hasta un arco de 45 grados. El arco que nos marque esto siempre será la mitad de la altura del Sol. Es decir, que si nos llega a marcar 45 grados, querrá decir que tenemos el Sol en el cenit, a 90 grados de altura. Entonces, estaremos navegando por los trópicos o por el Ecuador. En nuestras latitudes sería suficiente con menos, pero así lo tenemos hasta 90 grados de altura solar. Esos puntitos, ahora los veremos con más detalle, son orificios que están hechos aquí y que concuerdan con otros orificios que están hechos en el lado contrario, que es este, pero que estos están hechos a posteriori,
de forma que una vez hemos hecho aquellos que vemos allí, los veis allí, por la parte de dentro, una vez hemos hecho aquellos, ponemos aquí, hemos hecho una escotadura grande en esta zona, ponemos un plástico que es de 2 o 3 décimas de grueso, pero muy rígido, y vemos venir una aguja, que es esta, que es la aguja con la que hemos hecho estos agujeritos. Esta aguja tiene un hilito para que no se nos caiga, puede ir suelta, no hay ningún problema con ello. Y veis, al quitar la aguja, esto ha quedado suelto. Ahí abajo, ¿veis la bisagra? Que permite que este cristal, que es el posterior, gire libremente sobre el cristal anterior que está pegado a la madera de la caja. Este girará hasta los 45 grados, que son los que marcan aquí, que ya hemos dicho eso. Nosotros siempre procuraremos, cuando veamos el sol, con esto mirar por el ocular, por la parte de popa, miramos el horizonte y con la mano vamos moviendo este cristalito hasta que vemos el sol en el horizonte. Entonces lo hacemos un poquitín mayor para que el sol esté un poquito más bajo del horizonte, vemos dónde está y supongamos que hemos elegido un ángulo que está en el punto 5 o en el punto 5 o en el punto 6, en el que queramos, ¿no? Previamente, como estaba diciendo, hemos hecho estos agujeritos y los hacemos con esta aguja. Es una aguja de coser, ahora está despuntada, pero al principio no. Y con esa aguja y con cuidadito lo hacemos ¿con qué objeto? Con objeto de que el agujero que quede y la aguja no tengan vagación, no tengan vagación. Entonces, cuando elegimos un ángulo previo para que el sol esté por bajo del horizonte y empecemos a esperar para que él se eleve y tomarle la tangente, esto lo ponemos desde aquí, lo estoy haciendo con mucha dificultad porque no veo bien lo que estoy haciendo, al agujerito correspondiente del otro lado, que por ejemplo será este, no, porque me viene muy oblicuo, es este de aquí. Ya tenemos este. Y si os fijáis, cuando tenemos la aguja en posición, sale por aquí, es decir, sale por el lado de los agujeritos del plástico, pero antes de salir hay que hacer el agujerito, claro, para que vaya bien. Entonces, ese agujerito lo hacemos viendo la puntita de la aguja donde está en el plástico y ahí con una aguja del mismo calibre, calentita, lo hacemos y conseguimos con paciencia que todos los agujeros que hemos hecho en el lado de estribor coincidan paralelamente con los agujeros que hemos hecho en el lado de babor. Parece complicado, pero no lo es. Se puede hacer fácilmente, porque es importante, pero no demasiado. Cuanto más descanse el cristal sobre la aguja, más estabilidad tenemos. Pero aunque la aguja no fuera paralela a la superficie del cristal, si descansa solo una parte del cristal o la otra, y nosotros notamos el ruidito, que lo estáis, me parece que oyendo ahora, con eso y manteniendo el dedo índice de la mano izquierda cogido aquí, para coger el aparatito y mirar por la parte de popa, por el ocular, que está a popa, podemos ya ver el horizonte, la progresión del astro hasta que tangente, porque los rayos de luz vienen por aquí delante y por aquí arriba y no molesta el dedo. Eso es, con eso, mantenerlo así, siempre que pongamos, si lo hacemos bien, la aguja en el agujerito que queramos, podremos revisar, podremos obtener el ángulo de forma repetida, siempre el mismo, al minuto, hasta el punto de que si os fijáis, aquí hay 2 tornillitos, podía haber uno solo para pillar la aguja aquí, y yo siempre los pongo mirando hacia abajo. Podía ponerlos mirando hacia arriba, hacia un lado, hacia otro, siempre mirando hacia abajo. ¿Para qué? Porque si acaso la aguja, aunque yo no lo perciba con el ojo, tuviera cierto pandeo, el hecho de que no sea recta del todo, ponerlo así, o ponerlo así, o ponerlo así, podía suponer, aunque os parezca mentira, varios minutos de error en la repetición de un ángulo o de otro, repito, variando la posición de la aguja. Cuando tenemos hecho eso, lo único que tenemos que hacer ya es, mirando por el ocular, esperar que el sol tangente, tomar el tiempo, y en ese momento ya tenemos aquí la altura. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, en este caso que estamos en el punto 6, que es el que está escrito aquí abajo, en el agujerito 6,
La altura corresponde a X grados, minutos y segundos, porque ya lo hemos tabulado como lo veremos ahora al final. Y ese es el sistema, no hay más. Si tenemos todos estos agujeritos, podremos hacer 14 más otros 10 que van con la cifra intermedia, por ejemplo, el 9, el 9 y medio, el 10, el 10 y medio, 14 más otros 10, pues hasta 20, 20 y tantos agujeritos útiles, ángulos útiles, que los podremos utilizar en la determinación de rectas de altura, tanto por la mañana, ascendiendo el sol, como a partir de la culminación del astro, por la tarde, descendiendo. Y con eso tendremos, lógicamente, un sextante estático. No movemos el sol a nuestro agrado, repito, y ya lo digo la última vez, será el sol el que en su camino normal tendremos que esperar que se nos sitúe en el horizonte. En ese momento, cada agujerito marcará un ángulo repetitivo, siempre a nuestro placer y siempre el mismo en cada ángulo, como os estoy diciendo. Muy bien. En esta imagen se ve muy bien la aguja pasando el primer elemento de madera, atravesando el segundo elemento de madera y el agujerito propiamente dicho del plástico duro, que se ve aquí que tiene pues casi medio milímetro de grosor. Esta es la hoja, y cómo la hoja se apoya. Ya repito, puede apoyarse más en un lado que en otro, porque no puede ser perfectamente paralela. Sería muy difícil que nos saliera, pero con que con el dedo la apretemos hacia atrás y la mantengamos a tope, ese tope se reproducirá siempre que cojamos el agujerito 5 o cojamos el 6 o el 7, en cada uno tropezará de una forma, pero será un tropiezo mecánico que nos garantizará que el ángulo que nos mida será siempre repetitivo, será siempre el mismo, a la máxima exactitud. Y ahora, para finalizar de verdad, viene pues el tema más complicado, ¿no? Todo eso está muy bien, pero ¿cómo sé yo qué ángulo exacto me mide cada posición de los espejos? Es decir, cuando pongo el sol en el horizonte con el espejo del agujerito 5, la posición 5, ¿cuál es ese ángulo? No lo sé. Eso es lo que yo llamo tabular el sextante de bolsillo. Conocer el valor de cada posición angular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, primero, como ya hemos dicho, colocaremos el ángulo a medir, eligiendo de todos los que podemos obtener con el cristal móvil, cuál es el que el sol está inmediatamente por abajo del horizonte, para esperar que suba. Cuando ya lo tenemos colocada la aguja en ese agujerito, supongamos que es el 3, el 4, el 5, el que sea, obtendremos con el reloj el segundo exacto en el que el sol, su limo inferior o el superior, el que nos dé más rabia o el que nos guste más, tangentea el horizonte. Eso es un punto de referencia constante. El que elija el limbo inferior, siempre el limbo inferior, si no, se liará. Y viceversa con el limbo superior. Obtenemos el segundo. Si obtenemos el segundo de cronómetro, y el cronómetro está bien, lógicamente, también sabemos el minuto, la hora, el día, el mes y el año. ¿Eso qué quiere decir? Que con el almanaque, con las efemérides náuticas, sabemos para el Sol en ese instante cuál es su declinación y su ángulo horario con Greenwich. Pero si además nosotros estamos a la orilla del mar, en la playa o en unas piedras, bien instalados, bien quietos, y tenemos un GPS de bolsillo con nosotros, sabremos también nuestra posición, nuestra latitud y nuestra longitud. Y entonces podremos saber si obtenemos el momento exacto del tangenteo del astro con el horizonte, que es reproducible, y el momento exacto refiriéndonos a hora, minuto y segundo. Y sabemos también nuestra posición en latitud y longitud, podremos saber nuestro meridiano con Greenwich, que es la longitud, y nuestra latitud, que es sobre el paralelo en que nos encontramos. ¿Recordáis la fórmula
para obtener, mediante el triángulo esférico de posición y mediante la trigonometría, cuál era la fórmula que nos daba el ángulo verdadero, era la que tenemos aquí abajo. El seno del ángulo verdadero, que es lo que nosotros queremos saber para adjudicárselo a ese agujerito de la aguja, a esa posición del cristal móvil, es igual al seno de la latitud del observador, que la sabemos por nuestro GPS, multiplicada por el seno de la declinación del Sol, que la sabemos porque sabemos el momento, y lo vamos a buscar en las efemérides, el ángulo con Greenwich, la declinación del Sol, perdón, más el coseno de la latitud, que ya hemos dicho que la sabemos, por el coseno de la declinación, otro tanto, más el coseno por el coseno del ángulo en el polo. P. El ángulo del polo no es ni más ni menos, ya lo dije en el otro vídeo, que la diferencia o la suma, según nos encontremos en el mismo lado o en el lado contrario de Greenwich, con el punto en que el Sol, uniéndose al centro de la Tierra, corta la corteza terrestre, lo que se llama el punto geográfico del Sol. Es decir, en lenguaje correcto, el ángulo del Sol con Greenwich. El ángulo del Sol con Greenwich, que lo sabemos por almanaque, más menos nuestro meridiano con Greenwich, será P. Si estos datos los metemos en una calculadorcita de pilas científica, de estas baratas, nos dirá que el seno del ángulo verdadero es 0,6 o 7 decimales. Si le ponemos que en vez del seno nos ponga el ángulo al que corresponde esa cifra, nos dirá 23 o 47 grados, 32 minutos, 27 segundos. Perfecto. Ese será el ángulo verdadero, la altura verdadera del astro. Si estoy diciendo ángulo verdadero, es altura verdadera, perdón. Esa será la altura verdadera del astro. No tendremos que corregir el semidiámetro correspondiente a un limbo u a otro, porque nosotros lo que hemos dicho es en esa hora con el Sol en el centro del horizonte. Y eso es la altura verdadera. Lo que sí que tenemos que hacer, si algún día nuestro barco tiene un punto de observación del astro 20 metros sobre el nivel del mar, hacer esa corrección. Pero si no, cada agujero de cristalito corresponderá a una altura verdadera que será la que nos dé la fórmula. Tangenteemos lo que tangenteemos. Es un poco difícil de entender, pero si os paráis a pensarlo, es suficiente. Ya tenemos tabulado el sextante de bolsillo. Hemos acabado. Cada vez que pillemos el Sol en el agujerito que sea, anotaremos la hora y anotaremos la altura verdadera del astro. Con una situación estimada, porque no sabemos nuestra situación, ya podemos calcular la recta de altura con el determinante y el azimut. Los que conocéis el tema me estáis entendiendo perfectamente. En resumen, el aparatito maravilloso del sextante de bolsillo metido en una bolsita que hurtemos por casa sin que nos vea nadie, y esta foto que no la vea mi mujer, metido en una cajita de una tienda oriental, que sabéis que soy muy aficionado, un bloc de notas pequeñito ad hoc para bloc de campo, un lápiz con goma de borrar y un sacapuntas. Y con eso será suficiente. No hace falta que embarquemos, no hace falta que embarquemos, no. Esto obviamente no está conectado a internet, no procede de la inteligencia artificial, ni tiene cables, ni baterías. Es lo que siempre hemos tenido con el sextante, pero aquí el sextante, en vez de moverse, lo movemos previamente y esperamos que el Sol tangentee con el horizonte. Yo sé que hay muy poquitos aquí, pero los poquitos que hayan aguantado se merecen que me vean una botella. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego.